9 de la mañana, 27 minutos, momento de abordar otros temas aquí en Arriba Gente. El intendente de Florida realizó una visita a China los últimos días de noviembre, algunos los primeros de diciembre también, en la que se abrieron diversas posibilidades, porque además fue con una delegación de empresarios de ese departamento. Hablamos de negocios con el gigante asiático, un vínculo histórico que mantiene el departamento de Florida con varias regiones de China. Para hablar de este tema, recibimos esta mañana en Arriba Gente a Guillermo López, intendente de ese departamento. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Buenos días. El gusto de estar en contacto y bueno, y saludo también a toda la teleaudiencia. Muchas gracias. Bueno, fue inmediatamente después de la visita del presidente junto a una vasta delegación de nuestro país que se da la del departamento de Florida. ¿Se allanó de alguna manera el camino después de esa visita oficial de la calle Pou? Efectivamente, después de la pandemia teníamos pendiente retomar este ida y vuelta con las provincias hermanas de China y bueno, y lo hemos hecho en distintas oportunidades. Los últimos 10 años con el intendente Enciso a la cabeza se promocionó y se incentivó mucho este relacionamiento, que en China valora mucho la relación entre los gobiernos. Y efectivamente fue diseñado de manera de que la delegación oficial encabezada por el presidente iba en noviembre, nosotros en diciembre, luego de también todas las buenas noticias que hubo entre el acuerdo entre la calle Pou y el presidente chino Xi Jinping, que bueno, que nos permitió explorar. También agregamos en la agenda cuestiones que a los mismos empresarios floridenses que nos acompañaron les interesaban, por eso visitamos las provincias hermanas, pero también agregamos alguna otra recorrida, sobre todo exportadores de ganado en pie. En Florida el 90% del ganado de pie que sale del país sale de Florida. También algunas gestiones que pidió el frigorífico Florida, también gestiones de los lecheros, gestiones de la Rural de Florida, entre otros compañeros floridenses que fueron con nosotros y bueno, y pusimos a hacer una agenda muy interesante. Justamente entre esos que nombró, por ejemplo, me llamaron la atención los apicultores, que es algo que me parece que está bueno destacar, además de lo clásico, algunos otros rubros, como por ejemplo también los caballos deportivos. Efectivamente, bueno, los apicultores que estaban buscando la posibilidad de llegar a China, si bien ya la miel es un producto que está aprobado desde el Uruguay hacia China, quedan algunas soluciones administrativas que encontrar para productores o para plantas procesadoras y extractoras de miel, y allí están trabajando apicultores floridenses en ese sentido para poder llegar, y ahí se avanzó fuerte en esta instancia. Y también los caballos deportivos es otra oportunidad nueva que surgió. Uno de los 24 acuerdos que firmaron ambos presidentes es sobre los protocolos de comercialización de caballos deportivos. Y allí es sobre todo Florida, con el caballo de alta resistencia, con lo que es el raid hípico, con lo que es las marchas de caballo criollo. Todo allí se generó una oportunidad, las consultas respectivas, y ahora estamos esperando para en los próximos meses, semanas, recibir una delegación para ver si pueden cerrar algún negocio. El sector agroexportador es como el fundamental para el departamento, pero también se abren posibilidades para otros como el sector automotor, el de la movilidad eléctrica. En este caso, para incorporar... para recibir desde para China. Importar, y bueno, y eso también a la delegación le daba que no solamente íbamos a vender, sino que también ese intercambio comercial, y bueno, y allí también habían comerciantes floridenses interesados en, bueno, producción novedosa respecto a la movilidad eléctrica, movilidad compacta, sobre todo en zonas urbanas, que también está muy en boga y está muy desarrollado, y creo que se viene con mucha fuerza, y bueno, y allí están explorando comerciantes floridenses esta oportunidad de traer vehículos eléctricos para comercializar así en Florida. Y de cara al intercambio me pareció muy interesante también el hecho de intercambio de estudiantes, porque también es clave hablar chino, hablar mandarín para poder profundizar también estos acuerdos, es la clave. Efectivamente, sobre todo retomar algunas cosas que ya se hacían previo a la pandemia, que por la pandemia se suspendieron, el intercambio de becarios, sobre todo en idioma, asociado a la universidad, sobre todo con la provincia de Gansu, que tenemos mucho trabajo en conjunto, y también el intercambio deportivo, recreativo. Valoran mucho los entrenadores de fútbol infantil, los entrenadores, jugadores, incluso Uruguay es muy bien visto en ese sentido, y bueno, en Florida estamos intentando aprovechar esa oportunidad. Y en ese sentido son dos cosas que ya estamos concretando, y en estas primeras semanas de este año, acabamos de llegar en diciembre, ahí luego del parate por las fiestas, estamos retomando para recuperar programas que se habían perdido por la pandemia y fortalecerlo y redireccionarlo para lo que vemos que es pertinente en estos tiempos. O sea que a nivel de concreciones, este sistema de becas es uno, y a nivel de los negocios
que se puedan generar con China a nivel de, bueno, del sector agroexportador, ¿todavía no hay ninguno que sí se haya cerrado? Sí, efectivamente, en la propia se cerraron el incremento de exportación de ganado en pie. Ajá. Eso tuvimos la oportunidad de participar en la firma de un acuerdo. ¿Eso fue lo que se habló de las 3.000 cabezas de ganado? Eso es una consulta que llegó a posteriores que nosotros volviéramos, pero allí eran asociadas a 10.000 cabezas. O sea que estamos hablando por lo menos de 15 de entrada. 15.000. Sí, y bueno, y los que están en el negocio, nosotros ahí ya nos perdemos porque entran en el ámbito privado los requerimientos de uno y de otro y bueno, y las exigencias que obedecen al negocio puntual y particular. Por supuesto que ya ahí se concretaron también el acuerdo entre Zona Franca Florida y una zona franca de la provincia de Gansu y de Henan, dos que también genera el marco adecuado para ver después de explorar en particular qué negocios pueden hacer juntos. Tuvimos la visita también a una planta que ya es una sociedad uruguaya con capitales floridenses, con una provincia también china, para lo que es la comercialización de grano y la producción de alimento para ganado allá en China y las próximas inversiones en plantas de aquí procesadoras de alimentos, de grano a alimento de ganado. Cosas que ya se concretaron y por supuesto cosas que se exploraron y que se trajeron los privados deberes y nosotros para darle seguimiento para ver qué oportunidades pueden haber. Además calculo quizá tenga que venir acompañado de algunas reglamentaciones, otros temas. Sé que con lo del ganado, por ejemplo, era necesario libre de aftosa y algunos otros detalles que se tienen que concretar también de forma más global. Efectivamente, sí, con el sorgo también ya está el protocolo firme y creo que se consiguió también frente a una instancia de una visita previa en el 2019 y ahí se trabajó y durante mucho tiempo se logró y ahora se consolidó y ahora están pronto a hacer los primeros embarques. Mucho trabajo, el Ministerio de Ganadería trabajando muy bien, el ministro encabezando también todos los trabajos porque previo a la delegación oficial que encabezó el presidente, hubieron delegaciones preparatorias que también propiciaron a esta mejora en el marco de los 35 años de las relaciones entre China y Uruguay. López, le quiero preguntar por otros temas también. En estos últimos días se despertó cierta polémica por lo que se resolvió en el Congreso de Intendentes sobre el pago de la patente y el pago de las multas, ¿no? Que no sea una exigencia para poder pagar la patente, tener que abonar lo que se debe por multas. Esto ha generado críticas por parte del Frente Amplio, en concreto el actual intendente de Canelones, quien fuera director de Tránsito, Metediera, daba cuenta de algunos aspectos que, bueno, pueden llegar a ser entendibles de cómo luego se va a exigir el pago de la patentes, de las multas, y en definitiva no hay cierta cuestión que contraponga, ¿no?, por allí o se exija. ¿Cómo se viene abordando esa realidad a nivel del Congreso de Intendentes y cómo es la postura de Florida? Efectivamente, hay mucho trabajo por delante, sobre todo en estas próximas semanas, porque está esa dificultad. Hoy ya está operativo que si yo quiero estar al día con el tributo patente de rodado, no necesariamente tengo que pagar todas las multas de tránsito. Hay gente que la tuvo que pagar con multa. La gente que la tuvo que pagar con multa, pero en estos días pasados, si pagó previo a estos días pasados que se levantó esa restricción, en ese sentido. Por supuesto, tenemos que trabajar porque el sistema no está robusto como tiene que estar y es una de las particularidades que ha tenido el SUSIBE desde el primer momento. Ahora yo quiero creer que Canelones y alguna otra intendencia tienen en el fondo lo que todos tenemos como objetivo, que es la mejora en la seguridad vial y que la infracción de tránsito sea para educarnos y no con afán recaudatorio. Claro, pero el argumento es, si a mí no me exigen que la pague esa multa, porque no hay algo que, ¿no? No hay un contralor, no digamos. Sí, pena. Claro, no sé que para pagar la patente es una obligación. Ahora, si paso 100 y me multa es lo mismo, si no la tengo que pagar. Estoy de acuerdo, estoy bien. Por eso quiero creer que ese es el argumento de que sea una lección y no que sea con afán recaudatorio exclusivamente a recaudar la cantidad. Es la primera cuota, sobre todo, que viene asociado a todas las infracciones que a veces nosotros entramos para pagar todo el año y a lo mejor nos encontramos con esta sorpresa, que además hay que agregarle todo el cúmulo de radares que se agregaron en los últimos porque además meses. Estamos hablando de radares del Ministerio de Transporte y de las intendencias. Y el otro argumento que dio, por ejemplo, Metediera, es que se pierde la independencia departamental. ¿A cuáles? Porque ¿puede la intendencia decidir cómo hacerlo y que después a nivel ruta nacional sea otro tema con los del Ministerio de Transporte?
Estamos de acuerdo, hemos firmado un convenio con el Ministerio de Transporte donde el SUSIBE sirve como agente de cobranza de eso y por lo tanto ahí hay un convenio que tendremos que honrar. Pero esa discusión está muy válida. Las autonomías de los gobiernos departamentales, ojo, cuidado con eso, somos muy celosos todos de eso, pero tenemos incluso a la interna del Congreso un proceso de discusión que está comenzando, que no está terminado porque estamos preocupados por esas dos cosas. ¿Pero está la decisión, López, entonces? Lo que pasa es que también hay una ley que surgió en el año pasado que... Era algo que en realidad estaba vigente, pero no se estaba aplicando. Seguro, pero fue las últimas semanas, creo que fue en los últimos meses del año pasado. Está en la rendición de cuentas. Exacto, y quedó vigente y que ahí es clara que dice que se disocie. Nosotros tenemos que trabajar, si hay que corregir la ley, tenemos que ir por los canales correspondientes, que es el Parlamento, y si tenemos que tomar alguna disposición interna, pero también, en el fondo de todo eso hay una discusión que estamos dando, que es esto, ¿no? ¿Cuánto es que nos interesa como recaudación? ¿Cuánto es que también nos interesa como educación vial? Y a su vez, la patente de rodado sí, ¿cuánto vamos a castigar al tributo patente de rodado? Porque otro razonamiento que hemos escuchado es, si me cargaron todas las multas de golpe que no me di cuenta, no voy a poder pagar todas las multas y la patente de rodado. Entonces ¿No existe la posibilidad de financiación de las multas? Y bueno, hay que trabajar, están los equipos técnicos prosperando. ¿Cuáles son las posibilidades que se manejan? Y bueno, yo creo que algún mecanismo que nos permita salir de esta transición puede ser financiación de las multas, ver si trabajamos en determinadas condiciones, pero ya es una opinión muy personal y que la estamos formando, ¿no? De disociarlo, pero en algunas cuestiones que sean también que sean corresponsabilidad las dos cosas. Claro, además uno piensa, quizá viéndolo de afuera desde la ignorancia, uno dice, ¿y no sería mejor sumar una herramienta para el cobro de multas y que puedan quedar y que no queden supeditadas a la patente, pero que sí esté esa necesidad de pagarlas? Y pienso en que se viene la libreta por puntos. Exacto. Y quizá por allí puede haber algún tipo... Se viene hace como 15 años. Bueno, yo cuando me tocó la presidencia... Yo me acuerdo que en diciembre me dijo, no, en marzo, eso pasó como en 2020. ¿Era el marzo Sí, en marzo del 2023. Exacto. No, sí, 2023, exacto. Y ahora ya estamos para marzo de 2024. Sí, bueno, los tiempos... En la presidencia que nos tocó a nosotros lo empujamos con el objetivo de llegar a antes de este ciclo electoral, sobre todo con la puesta en marcha. Y bueno, y los años electorales también condicionan a que también tenemos que cuidar que la herramienta nazca bien, porque a partir de ahí está el éxito. Una de las dudas más grandes tiene que ver con cuál sería la institución, organismo o qué que brindara los cursos para recuperar los puntos y la capacitación. Efectivamente, o las acreditaciones de las academias que puedan dar esos cursos para recuperar puntos cuando los pierdo. Porque no hay en todo el país. No hay en todo el país. Determinadas acreditaciones pueden ser las academias, pero con determinadas acreditaciones que también hay que implementarlo. Eso es lo que queda por trabajar. Ya en el resto se va solucionando, se unificaron las multas, se unificaron los criterios para la expedición de libretas a nivel nacional, se generaron también los distintos protocolos cuando necesita los distintos análisis médicos o los estudios para distintos tipos de libreta, la cantidad de puntos, cómo se descontarían, qué infracciones se descuentan, cómo se recuperan. También se hablaba de quienes usan la libreta para trabajar, claro, ¿no? Que ese es el gran diferencial, que tendrían que tener como un proceso más ágil, porque es lo que le da de comer día a día. Sí, y ahí nos encontramos con la otra biblioteca también, si lo usa para trabajar, son profesionales de la conducción, también tendrían que ser doblemente responsables, y bueno, pero sí, todo eso está a grandes rasgos y con bastante detalle en algunas cosas diseñado, discutido y aprobado. Nos queda la puesta en marcha y cómo lo hacemos rodar. Y ¿El bueno, piloto empezaría en 2024? Y bueno, ahí hay que ver con los compañeros que están ahora en la presidencia del Congreso y en el SUSIBE. Hay algunas intenciones de generar alguna prueba piloto en el 2024. A título personal me preocupa también lo del año electoral y que no se contamine una cosa con la otra. Ahora, López, si en 10 años prácticamente de discusión de la libreta por puntos, si vemos la cantidad de fallecidos que tenemos en el tránsito, si además se toma el reclamo de las academias de conducir que nos visitaron la semana pasada, y bueno, son preocupantes, ¿no? Las realidades que hay a nivel país tan diversas, ¿no? Una cosa es el norte, otra es el litoral, aquí en el sur, el área metropolitana. ¿Hay una voluntad real a nivel del sistema político de tener una libreta por puntos? ¿O es algo que seguimos estirando porque en realidad no hay una importancia fundamental? Doy fe de que hay una voluntad clara, pero queremos hacer una herramienta efectiva. Pues son 19 departamentos. Son 19 departamentos, 19 realidades. Hemos unificado las multas, fue una discusión larga, lo que no era fácil.
una multa de exceso de velocidad en Montevideo en una localidad pequeña de cualquier localidad del interior. Hemos avanzado. Eso muestra la voluntad que hay. Hemos solucionado las realidades, esas 19 realidades que son distintas, en este tema eran mucho más diferentes años atrás. Hemos ido trabajando, como también en otros temas, como el Registro Único Nacional Bromatológico, que también se va trabajando y no puede ser que tengamos 19 realidades. Pero justamente el Congreso de Intendentes se ha distinguido por lo general tomar decisiones de consenso. Sí, sí. Últimamente eso está costando. No sé si usted concuerda conmigo, y además, por ejemplo, Montevideo y Canelones, dos de las intendencias que tienen más recaudación, que tienen más cantidad de habitantes, son las que van en contra. Sí, en realidad porque son situaciones un poquito distintas, a veces por la propia realidad, y otras podemos ver por la nueva composición político de los distintos, del Congreso de Intendentes y del Gobierno Nacional, y bueno, pero todos tenemos claro eso que decís, el valor principal del Congreso de Intendentes, esos consensos, y también nos está llevando más tiempo porque las cosas más fáciles de resolverlas hemos ido resolviendo. De hecho, el SUSIBE es un gran salto. Entonces, después, las otras cosas que hemos dejado para la segunda etapa o la tercera etapa, seguro, es donde teníamos más diferencias. Entonces hay que trabajar y hay que generar esos acuerdos. López, sobre mediados de año se dio una situación de unas denuncias sobre reiteradas compras directas a empresas vinculadas a la secretaria, a su secretaria. Sí. ¿Se resolvió esa realidad? ¿Generó fracturas internas dentro de la bancada de Diles? ¿Qué ha pasado? No, sí hay una realidad de cierta diferencia dentro de la bancada de Diles del Partido Nacional en Florida, no asociado directamente a este caso. Ese fue otro episodio que en realidad eran a empresas de familiares de la Secretaría Privada, de la Secretaría Privada, que en función, que no tenía nada que ver porque ella, en los informes jurídicos, no participó en ningún procedimiento de compra. Era de su ex esposo. Era de su ex esposo, ni del proceso de compra, ni del proceso de pago. Entonces, igual de todas maneras, previendo ella, presentó la renuncia en función de no estar teniendo en Pueblo Chico, digamos, en boca de todo. Para que no quedaran dudas de ningún tipo, no había esa necesidad y bueno. ¿Y la fractura por qué se da entonces? La fractura por una sucesión de hechos, sobre todo la discusión de la creación de 7 municipios más durante todo el año pasado, y allí la posición de la agrupación Manuel Oribe, la lista principal liderada por Enciso. Nos reunimos en asamblea y decidimos que no era el momento y la oportunidad luego de generar tantas a la vez, y bueno, y otro sector con 2 ediles generaron la instancia de continuar en ese proceso, que terminó resolviéndose en distintas sesiones de la Junta Departamental, que no surgieron para esta oportunidad más municipios en el departamento de Florida. Eso generó esa diferencia en cuanto a este tema. ¿Dificulta para gobernar eso? ¿Dificulta para el gobierno? Y ahora tenemos 2 o 3 expedientes en la Junta Departamental que veremos si está primando esa sensación de mal humor en este relacionamiento o los intereses legítimos. Por eso, por ejemplo, la sustitución de luminarias en todo el departamento por segunda generación y el complemento que se paga con el ahorro energético, el 50% de ahorro se paga esta inversión, y bueno, es una herramienta muy utilizada por las intendencias y está la posibilidad de hacerlo. Veremos cómo resulta. También es cierto que coordinan estos ediles del Partido Nacional con el Frente Amplio en su actuación en la Junta, y nos toma ya en el último año y medio de gestión departamental. Nos quedan 2 minutos y no quiero dejar de preguntarle, año electoral, ¿cómo se proyecta de cara a eso? Bien comprometido con este año 24, que es año electoral nacional. Ustedes saben que estamos comprometidos con la candidatura de Álvaro Delgado a la presidencia. Entendemos que es lo más conveniente para el país, y vamos a estar muy comprometidos con eso para que tengamos la mejor herramienta, una coalición de gobierno que tenga un segundo periodo, sobre todo que esperemos con un poquito menos de viento en contra con la pandemia, la sequía, las distintas crisis que tocó atravesar, para que el país tenga el desarrollo que todos merecemos y que todos queremos. López, muchas gracias por la visita. Al contrario.